Las escamas del destierro. Satoki Futu. Capítulo 5. La resistencia. Toma forma. 2030-2031. Asha Mwandishi llevaba horas revisando la misma muestra de sangre en el laboratorio. El cielo de Nairobi se oscurecía tras las ventanas, y las luces fluorescentes daban al lugar un tono frío, casi quirúrgico. Entre reactivos y resultados de secuenciación genética, su respiración se volvía más rápida. Aquello que había hallado no podía explicarse con ningún desorden conocido. Los patrones eran escamosos, reptilianos. Se frotó los ojos, consultó el microscopio y releyó la documentación de la persona que había cedido aquella sangre. Un alto cargo político con un historial de comportamientos peculiares. Aunque Asha ya sospechaba que algo andaba mal, la confirmación la tomó por sorpresa. Decidió contactar al Dr. Lucas Brandt, un investigador europeo que hacía tiempo indagaba en anomalías genéticas ligadas a figuras públicas. El informe que Brandt le había remitido semanas atrás, mencionando ADN no humano en líderes mundiales, cobraba un nuevo sentido. Al día siguiente, en la trastienda de una clínica veterinaria, Asha mostró sus hallazgos a Brandt y a varios rostros que no conocía. Un exmilitar de mirada torva, una periodista que parecía llevar el cansancio de 1000 batallas, y un joven con ojeras clavado en una laptop llena de cables. Sus nombres, Ronald Jenkins, Harriet Quincy y Kyle, habían llegado allí para debatir un rumor cada vez más fuerte: la existencia de reptilianos en el poder, encubiertos tras máscaras casi perfectas. Aquella reunión fue tensa. Todos tenían recelos. Harriet contaba historias de testigos que veían escamas fugaces. Ronald narraba con sequedad sus encontronazos sobrenaturales en misiones militares. Kyle hablaba de transacciones financieras imposibles y ciberataques extraños. Asha, con su estudio forense de sangre, era la pieza que faltaba para anclar la teoría a la ciencia. ¿Qué hacemos con esta información?, preguntó Harriet, la voz firme aunque un brillo de nervios brillara en sus pupilas. Ninguno respondió al principio. Entre ellos reinaba un silencio lleno de posibilidades y miedos. Al fin, Brandt miró a cada uno y propuso trabajar unidos, a sabiendas de que era un camino peligroso. «La verdad es que no podemos con esto solos», dijo con un susurro. Harriet asintió y tomó aire. «Un grupo. Algo que nos dé un nombre y un propósito. Llamémoslo Eclipse. Necesitamos movernos como una sombra en la noche, con sigilo, sin que los reptilianos nos rastreen». Así nació aquel colectivo que, si bien reducido, pretendía exponer la conspiración reptiliana que la mayoría descartaba como una broma. Todavía eran desconocidos entre sí. Harriet no terminaba de confiar en Ronald, a quien veía demasiado dispuesto al uso de armas. Kyle, por su parte, sospechaba de cualquiera que pudiera ser un topo. Sin embargo, la evidencia les unía en un objetivo común: encontrar más pruebas y difundirlas cuando fuera el momento preciso. Hacía falta un lugar seguro donde procesar muestras y recabar testimonios. Asha contactó con un amigo que poseía un viejo almacén en la periferia de Nairobi, semiabandonado. Allí trasladaron equipo biomédico de segunda mano y algunos ordenadores con componentes reutilizados, conectados a la red por routers encriptados que Kyle configuró. El lugar olía a polvo y humedad, pero era lo bastante discreto para que pasara inadvertido. Desde ese laboratorio improvisado, Eclipse comenzó a recibir informes de extrañas experiencias en todo el continente. Políticos que sanaban heridas imposibles, empresarios con iris reptilianos al cambiar la luz, víctimas que afirmaban sufrir lagunas mentales tras ser mordidas por figuras influyentes. Asha y Brandt se quedaban hasta altas horas de la noche, analizando sangre y tejidos obtenidos gracias a informantes anónimos, siempre pendientes de no dejar rastro.
Cuando hallaron las primeras marcas sinápticas en cerebros de víctimas que sobrevivieron a mordidas, la reacción de ambos científicos fue de auténtico horror. Eran minúsculas calcificaciones en las sinapsis cerebrales que sugerían un control neurológico temporal. Un escalofrío recorrió a Asha al imaginar que esos líderes reptilianos podían manipular la voluntad humana. Ella y Brandt se miraron con una mezcla de repulsión y fascinación. Por un lado, era un logro científico enorme. Por otro, significaba que la humanidad podía estar a merced de esos seres. «Esto no es una broma», murmuró Asha conteniendo las lágrimas. «Pueden esclavizar una mente con una simple mordida, dejar huellas en el cerebro». Brandt asintió en silencio, sintiendo que se adentraban en terreno prohibido. Los días siguientes, Eclipse se expandió con cautela. Ronald reclutó a un par de exmilitares que habían presenciado escenas de escamas en zona de guerra. Harriet convenció a un par de jóvenes reporteros dispuestos a colaborar mientras guardaran el anonimato. El problema era claro: sin recursos ni poder, un solo golpe de la élite reptiliana bastaría para exterminarlos. Kyle aprovechaba su talento para blindar las comunicaciones. Creó túneles de cifrado, cuentas bancarias fantasma, redes peer-to-peer, todo un engranaje precario, pero valioso, para mantenerse un paso delante de la manipulación reptiliana. En ese escenario, la obtención de un vídeo decisivo resultó un hito inesperado. Para conseguirlo, Eclipse orquestó una operación sumamente arriesgada. Una de sus aliadas, una exguardaespaldas perteneciente a un servicio de seguridad privado, aceptó infiltrarse en el séquito de un magnate africano ligado a Terix. El plan se gestó con meses de antelación. Ella logró colocar un dispositivo diminuto en su uniforme, rezando para que pasara los escáneres. El momento llegó cuando el magnate, durante un encuentro privado, se dispuso a morder a una mujer que osaba resistírsele. El vídeo era tembloroso y la infiltrada apenas pudo mantener el pulso firme, pero captó la mandíbula del hombre abriéndose, mostrando colmillos anormales que se hundían en la víctima. Sacar ese archivo sin ser detectada fue otro desafío mayúsculo. La infiltrada burló a varios guardias, fingió un mareo y abandonó el lugar con disimulo. Durante un buen tramo, envió señales falsas para que creyeran que seguía en su puesto. Solo al día siguiente pudo entregar la grabación a Ronald en un estacionamiento oscuro, temblando y con un moretón en la mejilla que dejaba claro el riesgo que había corrido. Cuando Harriet, Kyle y Asha examinaron el vídeo, se quedaron sin palabras. Aun siendo algo borroso, mostraba sin lugar a dudas la forma reptil de la mandíbula, la piel del cuello adoptando un tono rojizo escamoso. Era prácticamente una bomba de relojería. Pero también sabían que publicarlo sin un contexto científico y sin testimonios verificados provocaría su descrédito inmediato. Kyle insistía en que había que difundirlo cuanto antes, pero Harriet lo convenció de que era mejor reforzarlo con más pruebas genéticas. La infiltrada, exhausta y conmocionada, recibía atención y protección de Eclipse para no ser rastreada. La misma noche que revisaron el vídeo, Harriet sintió un nudo en el estómago al pensar en las represalias de los escamas. La confirmación de que existían pruebas visuales las ponía en el punto de mira, y en efecto, la reacción reptiliana no tardó en manifestarse. Kelroth y Mirena, desde su red de espionaje global, detectaron movimiento anómalo en la seguridad del magnate africano. Se cruzaron informes de una grabación potencialmente comprometedora. Al enterarse, Terix rugió con furia y exigió acciones rápidas. En una videoconferencia privada, Gorbeck buscó calmarlo. Si entramos con fuerza, multiplicamos la sospecha. Sanira sugiere infiltrar un agente en esa célula humana, o al menos sobornar a alguien cercano. ¿Y si es demasiado tarde?, replicó Terix. Tenemos su vídeo, no podemos arriesgar que corra por internet. Mirena cortó con frialdad.
Ya estamos corrompiendo servidores y rastreando la pista, pero la base en Nairobi no ha sido localizada. Necesitamos más tiempo. Mientras los 7 debatían su siguiente paso, Harriet y Ronald efectuaron un rápido traslado del equipo. Se temía una redada o un atentado accidental. Un camión de mudanzas trasladó los aparatos de análisis de Eclipse a otra zona industrial a las afueras de la ciudad, donde Brandt y Asha podrían seguir trabajando. Fue una operación caótica, con prisas y tensión, temiendo verse perseguidos por vehículos negros en cada esquina. En una de esas jornadas, Harriet, buscando información sobre un diplomático sospechoso, estuvo muy cerca de toparse con Sanira. Ocurrió en el ascensor de un lujoso hotel en Kenia, donde se celebraba un evento político. Harriet había usado una acreditación falsa para colarse. Sanira, bajo un aspecto humano sofisticado, asistía para reafirmar alianzas con un ministro. Al cruzar la mirada, Harriet sintió una sacudida. Algo en el porte de aquella mujer le erizó la piel, como si fuese alguien que la conocía demasiado bien. Con el corazón en la garganta, bajó en el primer piso que encontró y escapó por una escalera de servicio. Estaba temblando, incapaz de explicarse por qué ese encuentro fugaz la había aterrorizado más que cualquier experiencia previa. Era como si Sanira irradiara un aura gélida, casi predatoria. Aún así, Eclipse se fortalecía. Poco a poco, sus métodos de investigación mejoraban. Ronald, con sus contactos militares, consiguió un par de drones de corto alcance para vigilar las inmediaciones de su nuevo refugio. Kyle trabajaba en un sistema de cifrado que, por ahora, impedía que Kell Roth hallara su ubicación exacta. Asha y Brandt, por su parte, lograban una mayor precisión en los análisis de sangre. Ahora podían distinguir distintos niveles de hibridación reptiliana, desde casos casi imperceptibles hasta transformaciones más drásticas. Eso explicaba por qué los efectos de la mordida a veces resultaban limitados y otras letales. Todo dependía de la intensidad del veneno salival, la fisiología de la víctima y las intenciones del Crithari en cada caso. Conforme 2031 avanzaba, Eclipse aprendió a convivir con el miedo. Tenían nuevos aliados dispersos por varios países y contaban con 3 refugios seguros donde almacenar pruebas. 2 de ellos eran laboratorios modestos y uno, un escondite destinado a guardar explosivos y armas ligeras. Ronald insistía en la necesidad de contar con una mínima defensa si los escamas decidían atacar en masa. Harriet, por el contrario, temía que un conflicto armado solo acelerara la aniquilación de Eclipse. Sus discusiones terminaban en tensas treguas, motivadas por la convicción de que el verdadero enemigo era la conspiración reptiliana. Y así, en medio de jornadas maratonianas en el laboratorio y madrugadas de vigilancia ante posibles emboscadas, Eclipse dio sus primeros pasos como una resistencia real. Existía desconfianza interna y carencias tecnológicas, pero el grupo había acumulado pruebas de ADN, vídeo y testimonios suficientes para soñar con un gran golpe informativo en el futuro. Por supuesto, sabían que, si se adelantaban antes de reforzar su credibilidad, todo se desmoronaría ante la maquinaria mediática de los escamas. Y aún no tenían nada sobre aquel nombre que sonaba cada vez más entre susurros: Fase Omega. Las tensiones se agudizaron, pues los 7 no permanecerían inactivos. En videoconferencias cifradas, Gorbeck y Sanira postulaban distintas formas de neutralizar a Eclipse sin provocar un incendio mediático, mientras que el Roth peinaba la red en busca de la más leve pista de localización. Terix, impaciente, deseaba un ataque frontal y Mirena buscaba espiar a los miembros vulnerables del grupo. La partida, sin embargo, no sería sencilla. Eclipse había encontrado una voluntad férrea, forjada en el compañerismo de seres humanos con un propósito de verdad. Al caer la noche, Asha y Brandt ultimaban los análisis de la última muestra recibida, mezclando esperanza y terror
al descubrir que cada vez había más altos dirigentes con ADN reptiliano. Harriet redactaba notas para una futura bomba periodística. Kyle bloqueaba intrusiones extrañas en sus servidores y Ronald planeaba rutas de escape. Sus manos temblaban, pero su determinación seguía firme. Por fin, la humanidad tenía un grupo dispuesto a encarar la verdad escamosa que se ocultaba en las élites. Eclipse no era invencible, pero brillaba como un haz de luz en la penumbra, con la promesa de destapar el mayor engaño de la historia reciente. Y aunque los 7 conservaban la ventaja, sabían que el juego había cambiado. La resistencia era real. El choque todavía estaba por llegar, pero se había dado el primer paso. Eclipse se había erigido como baluarte de la verdad, frágil y brillante, impulsado por la valentía de unos pocos dispuestos a exponer, cueste lo que cueste, la conspiración reptiliana que amenazaba al planeta entero.